Listo. Bueno, Bueno, entonces, ¿arranco? espera un segundito, por favor. Buenos días a todos. Voy a hacer la presentación de la defensa de tesis doctoral de la geógrafa Fernanda Andrea Santibáñez Osa, cuyo título de tesis es Diseño de paisajes agrícolas funcionales para la provisión de servicios de polinización. El director de la tesis es el doctor Lucas Garibaldi, presente por videoconferencia. El codirector es el doctor Pablo Titonel y la asesora académica, la doctora Fernanda Gaspari. El jurado evaluador está compuesto por la doctora Graciela Albo, también presente por videoconferencia, que es ingeniera agrónoma de nuestra facultad. Es especialista en producción y sanidad porcina de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata y doctora en Ciencias Veterinarias de la misma facultad. Es profesora titular de Producción Animal 1 en la carrera de Ingeniería Agronómica de nuestra facultad. Nos acompaña también el doctor Francisco Reinaldi, que es licenciado en Biología, Orientación, Zoología de esta universidad. Es bacteriólogo clínico e industrial y doctor en Ciencias Naturales de esta universidad. Es investigador independiente del CONICET actualmente. Y la doctora María Isabel Delgado conforma el tercer jurado, que es ingeniera forestal de esta casa, es especialista en docencia universitaria de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en manejo integral de cuencas hidrográficas de esta facultad y doctora en ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario. Es investigadora adjunta del CONICET y docente investigadora de la Cátedra de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas de esta facultad. Conformado el jurado, ya puedes iniciar con la presentación, la cual puede durar entre 40 y 50 minutos y luego nos reuniremos con una sucesión de preguntas y consultas por parte del jurado y posteriormente para la elaboración del acta final de tesis. Muchas gracias, Fernanda, ya puedes iniciar. Muchas gracias, Fernanda. Arranco entonces. Bueno, buenos días a todos. Esta es la presentación de la tesis doctoral para obtener el grado de la carrera de doctora en Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, y cuyo director es Lucas Garibaldi, mi codirector Pablo Titonel, y que lleva como título Diseño de paisajes agrícolas funcionales para la provisión de servicios de polinización. La polinización entomófila o mediada por insectos es un servicio ecosistémico clave para la reproducción de muchas plantas con flores. De hecho, entre el 74 y el 94% de las especies de flores silvestres dependen de insectos para su reproducción. Además, los polinizadores son determinantes en la producción agrícola, ya que más del 70% de las especies cultivadas se benefician de la polinización entomófila, por lo que se las considera dependientes en algún grado de la polinización. Muchas investigaciones han demostrado la importancia de la polinización en el aumento de los rendimientos y en la calidad de los frutos y las semillas de diversas especies cultivadas. Sin embargo, la polinización como una función ecosistémica crítica está en riesgo, y existe abundante evidencia sobre el deterioro de estos servicios debido a la creciente pérdida de polinizadores, principalmente producto de los cambios en el uso del suelo debido a la expansión e intensificación de la agricultura. Una hipótesis destacada sugiere que esta disminución se debe en parte a procesos que ocurren a una escala más grande, de paisaje. Durante las últimas décadas se han multiplicado las investigaciones que analizan los efectos de los atributos del paisaje sobre la dinámica de la polinización. Sin embargo, los mecanismos que causan estos efectos no están totalmente claros y hay poca información sobre qué atributos del paisaje o qué componentes del sistema de polinización impulsan estos déficits. Los paisajes se distinguen por relaciones espaciales particulares entre sus dos componentes principales, un patrón al que se le llama estructura del paisaje. Estos componentes son la composición y la configuración. La composición del paisaje es la cantidad relativa de cada tipo de hábitat contenido dentro de un paisaje. Por lo tanto, la pérdida de hábitat va a alterar la composición del paisaje. La configuración, a su vez, refleja el patrón espacial o la fragmentación de los elementos del paisaje. Y la fragmentación se refiere a la configuración del hábitat restante independiente de la cantidad de hábitat dentro del paisaje.
En conjunto, estos componentes se consideran las principales amenazas a la biodiversidad en todo el mundo. Sin embargo, las investigaciones apenas han comenzado a esclarecer cuáles son los roles relativos de la composición versus la configuración de los hábitats dentro de los paisajes. La perturbación del paisaje afecta a la polinización y altera tres procesos principales: la densidad de plantas, la densidad de polinizadores y el comportamiento de los polinizadores, específicamente su movimiento. En cuanto a la composición del paisaje, podemos decir que disminuir la cantidad de hábitat puede reducir la abundancia de plantas, la diversidad de especies y el tamaño de sus poblaciones. Por lo tanto, también afecta la cantidad de recursos alimenticios disponibles para los polinizadores. De esta forma, se ha visto que la pérdida de hábitat puede afectar negativamente también la abundancia de los polinizadores. Y en cuanto a la configuración, se cree que la fragmentación afecta a la distribución de los organismos debido a tres aspectos principales: el tamaño de los parches, la densidad de borde y la conectividad. El tamaño de los parches influye en varios factores como la estocasticidad demográfica y genética, la extinción local, el establecimiento, la calidad de los recursos, entre otros factores. Los efectos de borde son comunes también, ya afectan la distribución y abundancia de los organismos. Y el tercer aspecto, la conectividad, se sabe que es un determinante clave en la tasa de migración de organismos entre diferentes parches de hábitat, por lo que tiene efectos muy importantes en la viabilidad de las metapoblaciones. Para comprender mejor cómo la estructura del paisaje influye en los polinizadores y los servicios que prestan a los cultivos, se han desarrollado múltiples modelos matemáticos. Los modelos de polinización, como el de Lonsdorf, han sido fundamentales para mapear servicios ecosistémicos, pero presentan restricciones importantes. No distinguen entre prácticas agrícolas ni consideran de manera explícita la configuración del paisaje, lo que puede afectar directamente la disponibilidad de recursos para las abejas. Otros modelos más recientes han mejorado el enfoque y han incorporado la teoría del forrajeo óptimo y la variabilidad temporal en los recursos florales. Sin embargo, sigue sin considerarse el agotamiento de estos recursos, que es una dinámica clave en los paisajes agrícolas intensivos, donde la competencia puede modificar fuertemente el comportamiento de los polinizadores. Por este motivo, en esta tesis se buscó esclarecer los efectos independientes e interactivos de la gestión local y la estructura del paisaje sobre los procesos de polinización, usando diferentes herramientas de modelización. Esto es esencial para informar las recomendaciones de gestión basadas en servicios ecosistémicos dentro de los paisajes agrícolas. A partir de este objetivo general, se definieron los siguientes objetivos específicos. El primero, evaluar el efecto de diferentes escenarios de manejo de colonias sobre la polinización y su interacción con la estructura del paisaje a partir de modelos. Evaluar la calidad del modelo de polinización espacialmente explícito referido en el objetivo anterior mediante la comparación entre datos empíricos y las predicciones generadas por el modelo. Y por último, evaluar la importancia de los bordes de caminos rurales para mantener la conectividad funcional del paisaje y analizar en qué medida la conectividad influye en el ensamblaje de especies de plantas entomófilas y en la disponibilidad de recursos para los polinizadores. Diseñando servicios de polinización de cultivos, un modelo ecológico espacialmente explícito basado en agentes para paisajes agrícolas reales. Como les he ido contando, sabemos que la escasez de polinizadores limita los rendimientos y que las colmenas de abejas son las especies más usadas para el manejo de polinización. Las colmenas tienen la ventaja de que pueden ser introducidas para coincidir con la floración de los cultivos y su ubicación es relativamente flexible. Sin embargo, aunque la polinización es importante para muchos cultivos, esta rara vez se monitorea. Y de hecho, las estrategias de manejo actual implican la introducción de colmenas en momentos de alta demanda, es decir, la floración de los cultivos, y existen muchos manuales y evidencia empírica que sugiere que colocar un número particular de colmenas por superficie cultivada va a aumentar la polinización. Por lo tanto, entender cómo la estructura del paisaje determina las densidades de estas especies funcionalmente relevantes es esencial para mantener la provisión de los servicios de polinización. Los modelos pueden ayudar a investigar tanto las implicaciones del manejo como la interacción con los efectos de la estructura del paisaje. Se han desarrollado numerosos modelos para explorar cómo se proveen servicios de polinización en los paisajes y cómo estos se ven afectados por cambios en su estructura. Como les comentaba, varios de estos modelos incluyen una dimensión espacial explícita e incorporan aspectos estacionales y de dinámica poblacional de las colmenas.
Algunos también permiten abordar el impacto de factores de estrés, como exposición a pesticidas o la aparición de virus y parásitos. Sin embargo, ninguno de ellos asume que existe un agotamiento de recursos, lo que es clave para poder entender el comportamiento de forrajeo de las abejas melíferas. Aunque algunos de estos modelos proporcionan medidas relativas de las visitas de los polinizadores a los cultivos, no incorporan funciones de producción ecológica que nos permitan evaluar el efecto de estas visitas en la cuaja de frutos. En este capítulo se evalúa el efecto del manejo de las colmenas sobre la polinización y también se analizó cómo los efectos de estas estrategias difieren según las características del paisaje. Para ello se utilizó un modelo de polinización espacialmente explícito basado en agentes para simular la actividad de las abejas. Además, el modelo fue ampliado para incluir una función de producción que describa el proceso de polinización. Nuestro modelo, como les comenté, simula la actividad de abejas melíferas en paisajes reales y tiene tres pilares básicos. Uno sería la dinámica social, donde cada colonia de abejas se caracteriza por su ubicación en el espacio, su número de abejas o tamaño de la población y su cantidad de miel o disponibilidad de alimento dentro de las colmenas. Y el crecimiento de las colmenas va a depender de la disponibilidad de alimentos y su interacción con los procesos conductuales de la colmena. Por lo tanto, las reservas de alimentos van a aumentar con la cantidad de alimento que las recolectoras sean capaces de llevar a la colmena. El modelo asume que la disponibilidad de alimento influye en la supervivencia de las larvas y en la tasa de cambio de obrera recolectora. Por lo tanto, influye en la supervivencia de la colonia. En cuanto a la dinámica espacial, es el paisaje, el espacio donde las colmenas pueden buscar el alimento, y en nuestro modelo constituye una grilla de 3 por 3 kilómetros con un tamaño de píxel de 10 metros. Este paisaje consiste en un mapa de cobertura de suelo compuesto por un número de clases discreto que representan diferentes tipos de cobertura de suelo. Cada clase va a tener una capacidad de carga, es decir, una cantidad de recursos que es capaz de entregar, una tasa diaria de renovación de los recursos, es decir, después del consumo por las visitas diario, qué tanto se va a recargar de recursos ese parche, y un valor de atractividad floral, que es qué tan atractivo o no este tipo de coberturas para las abejas, y por último, un periodo de floración, es decir, un periodo en el tiempo donde este parche tiene recursos florales disponibles para entregar a las abejas, lo que se conoce como la dinámica estacional. Por lo tanto, no necesariamente en un paisaje va a existir una floración simultánea de todas las coberturas al mismo tiempo. Las recolectoras de cada colmena van a salir a buscar diariamente sitios de recolección en este paisaje. Y esta elección va a depender de la cantidad de recursos presentes y la distancia que exista desde la colmena. Las recolectoras de cada colmena pueden visitar más de un sitio diario. Incluso si visitan un sitio que ya ha sido visitado previamente, va a haber menos recursos disponibles. Como resultado, las colmenas van a competir por los sitios de recolección. Además, se ha ampliado el modelo usando o incorporando una función de polinización. Esta función está basada en trabajos que estiman el número de visitas necesarias para lograr la fertilización exitosa de una flor. Por lo tanto, en este caso lo que buscamos es determinar el número de flores polinizadas en cada píxel. Este número depende de tres elementos principales. Por una parte, la cantidad de flores que hay en un píxel, la probabilidad de que la polinización sea exitosa después de un número determinado de visitas y la probabilidad de que las flores permanezcan viables, es decir, que se transformen en fruto. Ambas probabilidades dependen del número de visitas. Si consideramos los daños que puede sufrir una flor tras una constante seguidilla de visitas, se asume que cada visita va a tener una probabilidad constante de causar daño. Por lo tanto, en el tiempo, como se puede observar en el gráfico, después de varias visitas, la probabilidad de que la flor se transforme en fruto va a disminuir. Y por lo tanto, es posible obtener la proporción de flores polinizadas exitosamente. En este trabajo nos centramos en los paisajes agrícolas de la región del Maule en Chile. Estos paisajes se caracterizan por la distribución de praderas y campos de cultivos que están combinados con plantaciones forestales y hábitats naturales donde predomina principalmente el bosque esclerófilo. Se utilizó el Mapa Nacional de Cobertura de Suelo y el Catastro Frutícola Regional para poder obtener un mapa más detallado respecto de la cobertura de suelo regional,
Y dentro de este mapa se seleccionaron 60 mapas de 3 kilómetros por 3 kilómetros, teniendo en cuenta gradientes independientes de composición y configuración del paisaje. Para caracterizar la composición del paisaje, se calculó el porcentaje de cobertura de manzanos, que es de variedad Red Delicious, hábitats naturales y cultivos de floración masiva. Los cultivos de floración masiva incluían especies de frutales o de frutos secos con floración que coincidía de manera parcial, al menos, con las del manzano, como las cerezas, las peras, las frambuesas, entre otras cosas, pero excluyendo a los propios manzanos. Y también se calculó la configuración del paisaje como la longitud total de los bordes por área de cada mapa. Se generaron diferentes escenarios de manejo añadiendo colmenas de abeja melífera de forma virtual, siguiendo un diseño factorial que combina dos factores. Por una parte, la densidad de colmenas, con 2 niveles, 4 y 8 colmenas por hectárea de cultivo de manzana, basado en prácticas de manejo locales, y la distancia entre grupos de colmenas, también con 2 niveles, 125 y 150 metros de distancia. Por lo tanto, se realizaron un total de 4 tratamientos en los 60 sitios seleccionados. Se consideraron las estaciones de primavera y verano para las simulaciones, que es cuando ocurre la mayor floración y aumenta la demanda de polinización. En general, esta mayor demanda de servicios de polinización se concentra en las fechas entre agosto y noviembre en la zona centro-norte y centro-sur de Chile. Los hábitats naturales, a su vez, presentan una floración prolongada debido a la diversidad de especies que presentan, mientras que los cultivos van a florecer por periodos más breves y en diferentes momentos de ambas estaciones. Se usaron modelos lineales generales para analizar los efectos de la estructura del paisaje, así como el manejo de las colmenas. Y el modelo predice el número de visitas y el número de flores por hectárea dentro del paisaje. Se utilizó un enfoque de inferencia multimodelo para seleccionar los modelos mínimos adecuados, es decir, aquellos modelos que tuvieran la menor pérdida de información esperada a través del criterio de información de Akaike, un indicador que recompensa la verosimilitud y la parsimonia. Por último, el análisis del retorno de la inversión fue utilizado para evaluar la eficiencia en las diferentes decisiones de manejo de colmenas. En finanzas, esta es la relación entre beneficios netos y costos, organizando los costos y beneficios de un proyecto en una medida de rentabilidad útil para los productores. Los modelos lineales generales mostraron que para el número de visitas y el número de flores polinizadas, las proporciones del cultivo focal, los hábitats naturales, los cultivos de floración masiva y la densidad de borde en el paisaje fueron importantes. Los resultados muestran, como se observa en la figura de la izquierda, que a medida que aumenta la cobertura de manzanos, el número de visitas por hectárea al cultivo también aumenta. Y que el número de visitas aumentó más con una densidad de 8 colmenas por hectárea que de 4. Sin embargo, se observó que a medida que aumentaba la proporción de cultivos de manzana en el paisaje, también crecía el número de flores polinizadas. Pero en este caso, la tasa de aumento no fue constante y es mayor con una baja cobertura de cultivos dentro del paisaje que con una mayor cobertura. En los cultivos de manzano, el número de flores polinizadas se explicó por una interacción entre la cobertura de cultivos y la densidad de colmenas. De hecho, se observa que cuando los cultivos de manzano cubren más del 30% del paisaje, una mayor densidad de colmenas genera una disminución del número de flores polinizadas por hectárea, como se observa en el área gris. Según estos modelos, el número de visitas y el número de flores polinizadas por hectárea en los cultivos disminuyen tanto con el aumento de la cobertura de cultivos de floración masiva, como de hábitats naturales y densidad de borde dentro del paisaje, como se puede ver en los diferentes gráficos que se observan en la figura. Por otro lado, en los paisajes adyacentes a los cultivos de manzana, el número de visitas muestran aumentos no lineales a medida que aumenta el porcentaje de cultivo de manzana en ambas densidades de colmena. Se puede observar que a medida que aumenta el porcentaje de manzanos, las visitas aumentan a una tasa creciente. La pendiente se vuelve más empinada, lo que refleja un efecto positivo, acumulativo o sinérgico. Y la diferencia entre las curvas indica que una mayor densidad de colmenas no solo aumenta las visitas, sino que acentúa más este efecto no lineal. Y esto estaría indicando un fenómeno de derrame o spillover de abejas desde el cultivo hacia el paisaje adyacente.
En el caso del número de flores polinizadas en los paisajes adyacentes, el efecto también se refleja y el número de flores polinizadas aumenta con el porcentaje de cultivos, indicando un aumento en la polinización, pero ambas curvas se estabilizan a partir de cierto umbral e incluso muestran una ligera disminución más marcada a mayor densidad de colmenas por hectárea. Esto podría explicarse por un exceso de abejas en los cultivos que genera saturación y competencia por los recursos florales. En los paisajes adyacentes a los cultivos, el número de visitas y el número de flores polinizadas también aumentó para ambas densidades de colmena con el aumento de los cultivos de floración masiva y el hábitat natural. En el caso de los paisajes adyacentes, los bordes de cultivo no fueron un predictor significativo de la tasa de visitas ni del número de flores polinizadas. En el caso del retorno promedio de la inversión, para los escenarios donde se usaron 8 colmenas por hectárea, el retorno fue de $29,3 por hectárea, mientras que para 4 colmenas fue de $31,5 por hectárea. Es decir, habría una mayor rentabilidad en el uso de una densidad de 4 colmenas por hectárea. Pero si observamos detalladamente, la decisión de usar una menor densidad de colmenas va a ser más rentable en cultivos que tengan una superficie mayor a 100 hectáreas. Mientras que usar una mayor densidad de colmenas va a ser más rentable y más eficiente en cultivos con superficies pequeñas, es decir, menor a 100 hectáreas. Aplicando el modelo de polinización propuesto en estos paisajes agrícolas reales, se observa que aumentar la densidad de colmenas incrementa las tasas de visitas al cultivo, pero esto no garantiza necesariamente una mayor cantidad de flores efectivamente polinizadas. Estos resultados tienen implicancias importantes para las prácticas de manejo de la polinización, proporcionando información para su optimización. No solamente se observó una disminución en la cantidad de flores polinizadas al aumentar la cantidad de colmenas, sino que también se observó un aumento en las visitas a los paisajes circundantes. Este aumento es producto de un efecto de desbordamiento que genera una redistribución de las abejas recolectoras dentro del paisaje debido al aumento de la competencia entre colmenas y al agotamiento de los recursos florales en el cultivo objetivo. Estos resultados nos indican que la complejidad del paisaje es capaz de moderar la distribución de los polinizadores en paisajes productivos, lo que es coherente con predicciones teóricas y estudios previos que hablan del desbordamiento existente de organismos móviles entre sistemas productivos y sistemas naturales. Este modelo nos ofrece una perspectiva valiosa sobre la eficiencia de diferentes estrategias de manejo y los efectos del paisaje sobre la polinización, lo que representa una oportunidad para mejorar la productividad de los cultivos mediante una gestión más efectiva de los polinizadores. Además, esto también tiene una implicancia directa en la ganancia de los productores, ya que es posible mejorar sus utilidades. Sin embargo, también es importante señalar algunas limitaciones, como por ejemplo la poca disponibilidad de datos para parametrizar el modelo. Un ejemplo de esto es el número de visitas por flor para asegurar una fertilización completa. En este caso, se asumió para todas las coberturas un estándar en base a los datos encontrados, pero no es un parámetro que esté muy extendido en la literatura. O también la estimación de la atractividad floral basada en la opinión de expertos, lo que puede conducir a algún tipo de incertidumbre o error. Por lo tanto, se recomienda validar este modelo con datos empíricos para poder evaluar sus predicciones. Esto nos lleva al segundo capítulo de esta tesis, que es probando el rendimiento de un modelo de polinización frente a datos de campo en un importante cultivo polinizado por insectos. Les estuve hablando de modelos matemáticos de polinización y sabemos que existen distintos tipos de modelos de polinización, ¿no? Los mecanicistas, que representan procesos generales, y los modelos basados en agentes que simulan el comportamiento de polinizadores individuales. Si bien estos últimos modelos permiten representar con mayor detalle la heterogeneidad del paisaje y sus dinámicas ecológicas, la utilidad para la toma de decisiones depende de que estos modelos puedan ser validados con datos reales. Sin validación empírica, incluso los modelos más detallados pueden inducir errores, y aunque algunos modelos mecanicistas han sido validados en estudios anteriores, los modelos basados en agentes aún requieren ser evaluados con mayor profundidad, especialmente en cultivos donde se esperan que sus predicciones sean aplicadas. Y en este contexto, el objetivo de este capítulo fue utilizar el modelo de polinización que presenté anteriormente para simular los servicios
los servicios de polinización provistos y evaluar su desempeño comparando las predicciones del modelo con datos reales de abundancia de visitantes florales en 7 chacras de manzana en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Esta validación es clave para determinar si el modelo es suficientemente realista como para usarse como herramienta de gestión. Los datos de campo utilizados para este proceso de validación fueron recolectados en 8 chacras de manzana que se encuentran ubicadas en el noroeste de la Patagonia Argentina, en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén. En esta región se concentra aproximadamente el 90% de la producción nacional de peras y manzanas. Constituye un sistema de valle irrigado, caracterizado por vegetación xerófila, en concordancia con las escasas precipitaciones anuales que presenta, de 277 milímetros en promedio. En la región, las chacras suelen aplicar prácticas de manejo convencional, que incluyen el uso de herbicidas como el glifosato, fungicidas e insecticidas como neonicotinoides y organofosforados. También se aplica un raleo químico a los manzanos al final de la temporada de fructificación para así provocar el aborto de frutas deformes. El riego se realiza mediante la inundación de las parcelas y es habitual la labranza del suelo entre las hileras de árboles. El trabajo de campo se llevó a cabo en la temporada de floración del manzano del año 2016, durante el mes de septiembre. Las mediciones se realizaron en 8 chacras de manzana ubicadas cerca de la localidad de San Patricio del Chañar, en la provincia de Neuquén. Todas las chacras seleccionadas estaban separadas entre sí por al menos 1,5 kilómetros. Los árboles de cada chacra se distribuyen en hileras, separadas entre sí, se distribuyen en hileras, cada hilera contiene una sola variedad, siendo la principal variedad Red Delicious, y las hileras alternas corresponden a la variedad Granny Smith, que es una variedad compatible, adecuada para polinizar las flores de manzano Red Delicious. Cada chacra fue monitoreada 4 veces durante el periodo de floración, siendo visitada en diferentes horas del día, de las 9 a las 19 horas. Para estimar la tasa de visitas de abejas en las flores de los cultivos, se examinó a las abejas a lo largo de 4 recorridos lineales de 100 metros por cada chacra, separados entre sí entre 20 y 30 metros, como se puede observar en la figura de la izquierda. Para estandarizar el esfuerzo de muestreo, cada recorrido de 100 metros fue subdividido en 3 secciones de 1 minuto de observación a una velocidad de marcha constante, es decir, un total de 3 minutos por cada transecto de 100 metros de recorrido. Durante el trabajo de campo se identificó el número, la distribución y la ubicación específica de todas las colmenas presentes dentro de un radio de 500 metros alrededor de cada chacra. Además, se realizó un monitoreo de colmenas en cada una de las chacras para poder conocer la calidad de las colmenas para polinización. Esto también se realizó durante el periodo de floración, donde se examinaron un total de 90 colmenas en todas las chacras bajo el mismo protocolo experimental. Este protocolo consiste en un método simple y no invasivo para estimar el tamaño de la población de obreras adultas en las colmenas y consiste en contar el número de intercuadros cubiertos por abejas desde arriba del cuerpo de la colmena. Luego se usó la relación logarítmica entre el número de intercuadros cubiertos por abeja y el tamaño de la población de abejas adultas en una colmena que propuso Chabert en el año 2021 para estimar el número de abejas adultas en las colmenas inspeccionadas. Este valor fue utilizado como una entrada representativa para cada escenario del modelo. En esta parte evaluamos si alguna de las chacras tenía un comportamiento significativamente diferente al resto que pudiera afectar el proceso de validación en cuanto a la tasa de visitas medida en campo. Se sabe que el tamaño de las colmenas es fundamental para poder lograr una buena polinización. Por lo tanto, colmenas con una mayor población tendrán una mayor proporción de recolectoras que buscan néctar y polen entre las flores. Por lo tanto, se va a asumir que existe una relación positiva entre la tasa de visitas observada y el número de recolectoras presentes en cada cultivo. Por lo tanto, este análisis para identificar datos atípicos se hizo sobre la ecuación de regresión estimada entre las tasas de visitas observadas y el número de recolectoras presentes en cada cultivo. En el gráfico de la izquierda se observa que, con excepción de la chacra Frutos del Chañar,
los datos indican una relación lineal positiva. Se esperaría que en esta chacra la tasa de visitas observada fuera mucho más pequeña debido al número de recolectoras presentes y por lo tanto se considera un valor que es inusual. Para corroborarlo, se utilizaron los residuales estudentizados, que es una técnica común para detectar outliers en modelos de regresión. En este caso, el criterio aplicado fue un valor absoluto de más o menos 2,5 para identificar si existe alguna observación que se desvíe significativamente de los datos. Y en este caso se puede observar que la chacra frutos del chañar superó este valor y fue identificada como observación atípica. Por lo tanto, se decidió excluirla del análisis para evitar que distorsione los resultados de la validación. Las simulaciones del modelo comenzaron el 16 de septiembre y abarcan un periodo de 10 días, que corresponde al periodo de floración en los manzanos durante la temporada del año 2016. El mapa base de la chacra seleccionada fue obtenido a partir del mapa global de cobertura de suelo de la Agencia Espacial Europea, que tiene una resolución espacial de 10 metros. Este producto cuenta con 11 clases de cobertura de suelo, sin embargo, en el área de estudio solo se encontraron 7, que son las que se pueden ver en la tabla de la diapositiva. Se ejecutaron 10 réplicas de cada paisaje y se evaluó la calidad de los resultados a nivel de chacra usando el coeficiente de correlación de Pearson. Además, para permitir la comparación directa entre otros estudios que usen métricas diferentes, también se calculó el R cuadrado, el error absoluto medio y el error cuadrático medio. El modelo de polinización tuvo un buen rendimiento general con un porcentaje del error absoluto medio del 19,91%. Esta concordancia se refleja en la figura de la izquierda, donde se puede apreciar una correlación positiva fuerte entre las tasas de visitas observadas y las predicciones del modelo. La mayoría de los puntos están cerca de la línea de identidad, que es la línea segmentada, lo que indica que las predicciones del modelo están razonablemente cerca de los valores observados. También es posible observar que la mayoría de los puntos están por encima de la línea de identidad, lo que indica que las tasas de visitas observadas son generalmente mayores que las tasas de visitas simuladas, lo que sugiere que el modelo tiende a subestimar las tasas de visitas observadas. No obstante, la figura de la derecha no muestra una tendencia clara del error en función de las tasas de visitas observadas. Los resultados indican que no hay una relación estadísticamente significativa entre los valores observados y los errores, lo que sugiere que el modelo no presenta un sesgo sistemático. Esta figura muestra que existe una gran variabilidad en las tasas de visitas observadas, tanto dentro de una misma chacra como entre las diferentes chacras. Las chacras como Sacheri y Ricciotti muestran una gran dispersión en la tasa de visitas entre los transectos dentro de un mismo campo, mientras que las chacras como Arno y Pinsent tienen una menor variabilidad interna en la tasa de visitas observada. Por otro lado, cuando analizamos los errores de predicción del modelo, vemos que a pesar de la variabilidad existente, las predicciones siguen siendo útiles. Como muestra la figura inferior, en la mayoría de las chacras, las medianas de los errores están bastante cercanas a cero, lo que indica que el modelo no tiene un sesgo sistemático importante y no tiende a sobreestimar ni a subestimar las tasas de visita, con la excepción del caso de Sacheri. Y en resumen, el modelo logra capturar bastante bien la tendencia general de las visitas a escala de chacra. Los resultados obtenidos muestran que el modelo tiene un buen desempeño a nivel de chacra, lo que indica que es preciso y se ajusta razonablemente bien a los datos observados. A pesar de que el modelo mostró una ligera tendencia a la subestimación, los errores de predicción no tienen un sesgo significativo. Y además, esto es posiblemente atribuible a la presencia de colonias silvestres de abejas melíferas en las chacras estudiadas, ya que no fue posible discriminar en los censos de observación los individuos provenientes de colonias manejadas o silvestres. Además, es importante destacar que los errores de predicción están dentro del mismo orden de magnitud que las tasas de visitas observadas. Esto indica que aunque existe variabilidad en los errores, su magnitud es consistente con la escala de los valores simulados y observados. A diferencia de otros modelos de polinización que generan como resultado puntajes adimensionales, es decir, índices entre 0 y 1, este modelo genera como resultado la tasa esperada de visitas por parte de las abejas a una ubicación específica.
en este caso un píxel. Por lo tanto, este modelo puede convertirse en una herramienta útil para agricultores, apicultores y responsables políticos con el fin de comprender el impacto que tienen las diferentes prácticas de manejo de la polinización y optimizar las estrategias de manejo para lograr una polinización eficiente en diferentes contextos aplicados. También fue posible identificar algunas fuentes de incertidumbre. La gran variabilidad en la tasa de visitas en las diferentes chacras puede generar errores de predicción. Esta variabilidad es inherente a los datos y puede deberse a la duración del muestreo para medir las tasas de visitas, lo que constituye una fuente de incertidumbre que afecta a los resultados de la validación. Otra fuente de incertidumbre es el tamaño de la población de las colmenas, ya que el valor fue estimado a través de los datos disponibles y no necesariamente a partir de un análisis individualizado. Asimismo, el número de colmenas en un radio de 500 metros de cada chacra puede introducir incertidumbre al modelo debido a que se identificaron únicamente colmenas manejadas y se ha reportado la presencia de colonias ferales en la zona. Y también que la resolución temática de la cobertura de suelo también puede estar afectando los resultados de la simulación. El mapa no contaba con categorías específicas para cultivos individuales, lo que es importante porque los cultivos influyen en los polinizadores de diferentes formas. Por ejemplo, en el caso del Alto Valle, las chacras de manzana están muy cercanas a las chacras de pera, que también tiene su nivel de atractividad floral, y eso puede influir siempre en el comportamiento de los polinizadores. Por otro lado, existen factores que no han sido incluidos explícitamente en el modelo, como el clima, la exposición a pesticidas, y que también influyen en la polinización. Y por último, debido a la falta de datos, no fue posible en este caso validar la función de producción del modelo, es decir, el número de flores polinizadas. Y como tercer capítulo, buscando mejorar la conectividad funcional en paisajes fragmentados, los bordes de caminos rurales como hábitats complementarios. Quiero llevarlos nuevamente al contexto. Les explicaba que la estructura del paisaje puede afectar la provisión de servicios de polinización a través de sus dos elementos, la composición y la configuración. Particularmente la conectividad del hábitat se utiliza cada vez más para cuantificar el aislamiento de los parches de hábitat debido a su pérdida y fragmentación. La conectividad es el grado en que el paisaje facilita o no el movimiento de organismos y otros flujos ecológicos entre los parches de recursos, lo que es especialmente importante para los polinizadores que dependen de la oferta de recursos florales y de anidamiento para la supervivencia de sus poblaciones. En paisajes fragmentados, las prácticas de conservación se han enfocado principalmente en la preservación de grandes parches de hábitat, y en comparación, los elementos lineales del paisaje generalmente han recibido mucha menos atención. Se seleccionaron los paisajes del sudeste de la provincia de Buenos Aires para evaluar la hipótesis de que los elementos del paisaje, como los bordes de caminos rurales, tienen el potencial de actuar tanto como refugios como corredores que facilitan su dispersión y ayudando a mitigar el efecto adverso de la fragmentación del hábitat. Esto debido a los cambios que ha experimentado la región pampeana asociada con la expansión de la frontera agrícola. Actualmente se pueden encontrar remanentes de vegetación natural o seminatural en áreas no cultivadas como las sierras, en los bordes de caminos rurales y en las vías férreas. Por lo tanto, en este estudio se buscó cuantificar la conectividad funcional del paisaje e investigar la capacidad de los bordes de camino para mantener la conectividad. También se analizó en qué medida la conectividad del paisaje influye en los ensamblajes de especies de plantas entomófilas. El área de estudio está ubicada entre las ciudades del Mar del Plata y Balcarce. Esta región se caracteriza por la presencia de antiguas sierras erosionadas y también afloramientos rocosos que están rodeados por una matriz de campos agrícolas, como se puede observar en el mapa. Las sierras sustentan una vegetación diversa donde predominan arbustos, hierbas y geófitas de la zona. La intensificación agrícola en la llanura pampeana ha generado un alto grado de perturbación del paisaje, sufriendo una simplificación, siendo las sierras y también los bordes de camino aquellos que mantienen los remanentes de vegetación natural. En el caso de los bordes, estos sustentan una vegetación principalmente herbácea, que incluye malezas exóticas y especies nativas. En este estudio se mostraron 20 sierras y 34 bordes de camino.
Las sierras fueron muestreadas durante la temporada de floración de 2007 y 2008 entre los meses de octubre y abril y 2009 entre los meses de febrero y marzo. En cada sierra se definió un área de muestreo de 0,5 hectáreas y se inventariaron todas las especies entomófilas. Los bordes fueron muestreados durante la temporada de floración de 2017 a 2018 entre los meses de noviembre y abril y se seleccionaron distribuidos en la red vial que rodea las sierras muestreadas. Todos estaban en caminos de tierra o grava sin pavimentar. Y además se seleccionaron con un estado de conservación similar, es decir, sin signos de uso de herbicidas, ni de siembra, ni de pastoreo de ganado, ni quema. Las especies vegetales presentes en todas las sierras y bordes fueron clasificadas de acuerdo a su origen, nativas, endémicas o exóticas, en cuanto a su forma de crecimiento, si eran hierbas o arbustos, y en cuanto a su longevidad, si eran anuales, bienales o perennes, para poder evaluar la influencia de la conectividad sobre la composición de la comunidad de plantas. Para eso, las especies se clasificaron entonces en 3 grupos combinados: hierbas anuales y bienales, hierbas perennes y arbustos. Para cuantificar la conectividad del paisaje, se utilizó un enfoque de teoría de grafos, donde tanto sierras como bordes fueron considerados nodos. Se usó el índice de probabilidad de conectividad, que cuantifica la conectividad funcional del paisaje. Este se define como la probabilidad de que 2 puntos situados al azar dentro de un paisaje estudiado queden ubicados en parches de hábitat que están conectados entre sí. Esto puede ocurrir tanto si ambos puntos quedan ubicados dentro de un mismo parche, como si están en parches diferentes, pero es posible el movimiento entre ellos a través de un enlace o de una conexión. La conectividad depende de la capacidad de movimiento, es decir, de la dispersión de las diferentes especies de plantas. Por lo tanto, se clasificaron las especies de plantas obtenidas en función de los tipos de dispersión que presentan, propuestos por Vitos y Engler, que tienen una clasificación de tipología. Esto hizo que se incluyeran 5 distancias de dispersión en el análisis de conectividad para reflejar la variación en la capacidad de dispersión de las semillas: 15, 150, 500, 1500 y 5000 metros. Para evaluar la contribución de los bordes de camino al mantenimiento de la conectividad, cada uno de los parches, tanto sierras como bordes, fueron removidos del paisaje sistemáticamente cada vez y se evaluó el impacto de su pérdida. El cálculo de este valor para cada elemento del paisaje nos permite priorizar e identificar aquellos parches que son más críticos para mantener la conectividad. Es decir, aquellos cuya pérdida va a causar una mayor disminución de la conectividad funcional a nivel de paisaje. También se evaluaron las diferentes maneras en que un elemento del paisaje puede contribuir a la conectividad dentro del paisaje, dividiendo este valor en 3 fracciones. La fracción intra, que es la contribución de un parche de hábitat cualquiera, digámosle K, en términos del área del hábitat dentro de él, es decir, la conectividad intraparche. Esta fracción es completamente independiente de cómo el parche K está conectado con respecto a otros parches. La fracción de flujo estima la cantidad potencial de flujos de dispersión que se espera puedan llegar a salir o a llegar desde un parche K particular. Es decir, qué tan bien conectado está un parche de hábitat con respecto al resto del paisaje. Y por último, la fracción conector, que es la contribución de un parche K a la conectividad entre otros parches, actuando como un elemento de conexión o trampolín entre ellos. Para evaluar la relación entre la composición específica y los grupos funcionales de los ensambles de especies con las variables de conectividad, se usaron métodos de ordenación canónica, es decir, análisis multivariados. La ordenación canónica evalúa cuánta variación en la estructura del conjunto de datos multivariados es explicada por las variables independientes, en este caso, las variables de conectividad. Para determinar si el modelo de respuesta de especies era lineal o unimodal para los diferentes grupos funcionales, se realizó un análisis de correspondencia de tendenciado. De este modo, se seleccionaron los métodos más adecuados para utilizar en los diferentes grupos de especies. Para los grupos de hierbas anuales y bienales y hierbas perennes se seleccionó un análisis de correspondencia canónica, mientras que para el grupo de arbustos se realizó un análisis de redundancia. El porcentaje de varianza explicada se usó como una medida descriptiva de la fuerza que existe entre la relación
de las variables de conectividad con los ensamblajes de especies caracterizados en grupos funcionales. Debido a la fuerte colinealidad que presentaron las variables explicativas de conectividad, recuerden que provienen de un mismo indicador, se empleó un análisis de componentes principales para transformar las variables correlacionadas en dos variables que no estuvieran correlacionadas. Se extrajeron los componentes principales y los eigenvalores para los dos primeros componentes, que en este caso representaron el 90% de la variación total de la matriz de datos. Las variables de conectividad intra y flux están mejor representadas y contribuyen más al primer componente principal, mientras que la fracción conector está peor representada en el primer componente principal y contribuye más al componente principal 2. Se registraron 213 especies de plantas entomófilas en los 54 parches muestrados y en las sierras se observaron 136 especies, principalmente hierbas perennes y arbustos, 49% de ellas nativas. En los bordes de camino se encontraron 103 especies, principalmente hierbas anuales y bienales y hierbas perennes, 57% de ellas exóticas. Y también ambos hábitats compartieron algunas especies, especialmente hierbas perennes. La descomposición de la probabilidad de conectividad sugiere que los parches de hábitat contribuyen a la conectividad debido principalmente a la fracción de flujo, que es la que se observa en gris oscuro, seguido de la conectividad de tipo conector, que es la negra que se ve abajo, perdón, la blanca que se ve arriba, y la fracción de la conectividad intra, que es la negra que se ve abajo, ¿no? La fracción de flujo determina casi toda la conectividad y disponibilidad del hábitat en el paisaje, mientras que la fracción de conector contribuye en mayor medida a distancias de dispersión cortas, es decir, 15, 150 metros, disminuyendo para distancias de dispersión intermedias a largas. Y en el caso de la contribución de la fracción intra, esta es bastante menor que las demás fracciones y es relativamente constante e independiente de las distancias de dispersión. La fracción de conectividad de tipo flujo determina casi toda la conectividad y disponibilidad de hábitat en el paisaje, principalmente a través de las sierras, con más de un 80%, y en menor medida en los bordes de caminos. La fracción de conector contribuye en mayor medida a las distancias de dispersión más cortas, siendo mucho menor para distancias de dispersión intermedias o largas, ¿no? Y esta fracción se puede observar que está principalmente compuesta por los parches de tipo bordes de caminos y en mucho menor grado en las sierras, que aparecen sobre todo para distancias de dispersión más largas. Por último, la contribución de la fracción intra es menor que la de las demás fracciones, es constante e independiente de la distancia de dispersión y su contribución relativa a la conectividad está dada casi en su totalidad por las sierras. Los análisis de ordenación canónica indicaron que las variables de conectividad y el tipo de hábitat explicaban al menos en parte la variación en los conjuntos de especies. De hecho, los valores de la varianza explicada oscilaron entre el 13,8 y el 40%, y las pruebas de significancia mostraron que la relación canónica entre la matriz de datos de especie por grupo funcional versus la matriz de datos de conectividad para cada grupo fue estadísticamente significativa. El componente principal 1, que incluye la fracción de la conectividad intra y flux, contribuyó a explicar significativamente los ensamblajes totales, los ensamblajes de hierbas anuales y bienales y los ensamblajes de arbustos, mientras que su contribución no fue significativa para las hierbas perennes. El componente principal 2 contribuyó a explicar significativamente los ensamblajes totales de hierbas perennes y de arbustos, mientras que su contribución no fue significativa para hierbas anuales y bienales. Este componente principal 2, recuerden que es el de la fracción de conector. Y por último, el tipo de hábitat sí contribuyó significativamente a explicar los ensamblajes de todos los grupos de especies analizadas. Este biplot, con parte de los resultados de la ordenación canónica, enfatiza las relaciones entre los tipos de hábitat y las variables de conectividad. Es posible observar dos grupos bien definidos de hábitat. Uno vinculado a una mayor contribución en las fracciones intra y de flujo, que corresponde a los parches de hábitat de sierras. Y otro vinculado a una mayor contribución de la fracción de tipo conector, es decir, al componente principal 2, que corresponde a los bordes de camino.
Este biplot enfatiza las relaciones entre las especies de plantas, representadas por puntos, y las variables de conectividad, representadas por los vectores de los componentes principales. Como puede observarse, la mayoría de las especies de arbustos y hierbas perennes se concentran en las sierras, mientras que la mayoría de las hierbas anuales y bienales se encuentran presentes en los bordes de camino. Sin embargo, también existe presencia de otros grupos funcionales en los bordes, como hierbas perennes y arbustos, pero en menor medida. También es posible observar que especies pertenecientes a los diferentes grupos funcionales están cerca del origen del gráfico. Esto indica que estas especies están presentes en ambos tipos de hábitat, tanto en sierras como en bordes de camino. Por lo tanto, los bordes de camino están contribuyendo como corredores de dispersión y contribuyen a mantener las comunidades de plantas mediante efectos de fuente sumidero con las sierras. Algunas de las especies identificadas son nativas, como Colectia paradoja, el curro, con esta de hojitas puntiagudas, Baccharis dracunculifolia, la chilca, que es esta de florcitas así como pomponcitos, y Baccharis coridifolia, que es el romerillo, que es el que se observa acá en la foto de abajo. Estas especies ya han sido identificadas previamente como especies clave en el mantenimiento de mutualismos de polinización. De hecho, en la Pampa Sur, la chilca ofrece recursos a los polinizadores nativos y a las abejas melíferas a principios de la primavera, mientras que el curro y el romerillo suministran néctar y polen a finales del otoño, justo antes de la temporada de hibernación. Estos resultados destacan la importancia de incluir otro tipo de hábitat en la identificación de áreas críticas para los planes de conservación. Y en este sentido, los bordes de camino son importantes como refugio y corredores de dispersión para las comunidades de plantas locales. Proporcionan hábitat y recursos florales para una amplia variedad de polinizadores y enemigos naturales de plaga, por lo tanto son proveedores de servicios ecosistémicos. Sin embargo, las características de los hábitats naturales y seminaturales presentes en cualquier agroecosistema dependen del tipo de manejo. Y en este caso, la región pampeana carece de regulaciones que sean vinculantes o incentivos destinados a poder conservar estos ambientes. Por lo tanto, su uso está determinado por las decisiones que toman los agricultores. Como les comentaba, en esta zona se aplica siembra de los bordes, quema, pastoreo de ganado, etc. En este sentido, este tipo de aproximaciones metodológicas aporta nuevas perspectivas al área de estudio, donde este tipo de ambientes son poco reconocidos como proveedores de servicios. Además, es importante destacar que las estrategias de manejo para mantener y restaurar hábitats lineales en el paisaje tienen un costo relativamente bajo en proporción con los beneficios que prestan, por lo que los tomadores de decisiones pueden promover su conservación. Y para finalizar, este trabajo de tesis ofrece herramientas novedosas que producen estimaciones clave para evaluar la eficacia de diferentes prácticas de manejo, así como el efecto del paisaje. Su aplicación en paisajes reales demostró que proporcionar información clave sobre cómo la disponibilidad y la disposición espacial de los recursos afectan a las abejas y a los servicios de polinización que brindan es sumamente importante para mejorar su eficiencia. Y por otro lado, se ha proporcionado evidencia de que el modelo tiene un buen desempeño en lo predictivo, por lo que puede transformarse en una herramienta útil para apoyar las decisiones de manejo, incluso en regiones en las que se cuenten con pocos datos. A diferencia de otros modelos existentes y ampliamente utilizados, este modelo incorpora una función de agotamiento de los recursos florales que permitió representar de mejor forma la dinámica de forrajeo y la competencia intraespecífica. En el caso del valor ecológico de los bordes de camino, sabemos que son importantes para sostener las comunidades de polinizadores y que considerar su presencia extendida en los paisajes y su potencial impacto en la abundancia, la diversidad y la propagación de plantas constituye una oportunidad significativa para la conservación de la biodiversidad y para el sostenimiento de las poblaciones de polinizadores. Y por último, más allá de los avances, es importante considerar las limitaciones en los temas que se han desarrollado. Por ejemplo, aunque los modelos se construyan considerando la mayor cantidad de variables propias del sistema que queremos simular, existen múltiples fuentes de incertidumbre en los datos de entrada y en los parámetros propios del modelo. Un ejemplo son los mapas de cobertura de suelo, que cuentan con diferente resolución temática y espacial. Otro ejemplo son algunos parámetros del modelo que son difíciles de obtener, como el número de visitas necesarias para polinizar una flor entre diferentes especies. Otros parámetros asumidos como constantes presentan una alta variabilidad según factores que no han sido considerados en esta tesis, como las condiciones meteorológicas, el tipo de cultivo, la subespecie de abeja, por lo que esta simplificación
básicamente responde a la necesidad de equilibrar la complejidad del modelo con la disponibilidad de datos confiables para su calibración. Y por otro lado, el modelo fue validado con datos de una sola región y periodo, Alto Valle, el año 2016. Por lo tanto, como parte de una buena práctica de modelización, se debe continuar la evaluación del modelo, incluyendo el uso de datos de otra zona climática o relacionada. Y en cuanto a la investigación a futuro, sería valioso contrastar este modelo con otros disponibles, como el de Lunsford o el de Olson, del forrajero óptimo, para entender mejor sus ventajas, limitaciones y posibles sinergias. Esto permitiría identificar en qué contexto el modelo funciona mejor o peor. Y también a futuro incluir de forma explícita condiciones climáticas en el modelo, utilizando metodologías que permitan evaluar su sensibilidad, o la sensibilidad del sistema en realidad, frente a distintas condiciones ambientales. Se espera que las herramientas desarrolladas en este trabajo de tesis sean útiles para orientar la toma de decisiones, no solamente a los productores, sino también a los actores más vinculados con la gestión del territorio, como organismos gubernamentales, nacionales y provinciales, o los gobiernos locales, así como organizaciones no gubernamentales. El manejo sostenible de la polinización de las poblaciones y comunidades de polinizadores requiere planificación y una acción a nivel local y territorial, debido a la importancia ecológica y económica que tiene, y esto solo puede ser alcanzado implementando un enfoque integrado en el paisaje agrícola a múltiples escalas, que incluya el manejo de la polinización, el manejo del hábitat, la restauración y la conservación de la biodiversidad. Muchas gracias. Buenísimo, excelente trabajo, Fernanda. Muchísimo trabajo se ve atrás, así que te felicito. Bueno, ahora es Muchas gracias. el momento del jurado. Doctora Albo, ¿quiere hacer alguna sugerencia, consulta? Sí, a través de la lectura de la tesis, pero bueno, se aclaró en la disertación. Yo me había preguntado por qué el aspecto de conectividad vinculado a los parches, el estudio de los parches, la conectividad y el borde de los caminos, por qué no se había realizado el estudio en Río Negro, o en Río Negro o en el sur de Chile, cualquiera de los dos lugares donde se había planteado el primero y el segundo objetivo. Pero bueno, vos expusiste, Fernanda, que bueno, por el tipo de manejo que hacen, que colocan glifosato, el manejo completo, o sea, controlan completamente las malezas, por supuesto. No habría posibilidad, entiendo yo, no sé, pero te lo consulto, a ver si no habría posibilidad de, por lo menos en la parte sur de Chile vos mencionaste algún tipo de deforestación. Te consulto si ahí no hubiera sido posible estudiar la influencia de los parches y el borde de los caminos en esa zona particularmente. ¿O por qué eligieron Mar del Plata? Y entiendo que es porque están las sierras y hay más material, digamos, como para demostrar el tercer objetivo. Pero te consulto si, por ejemplo, en el sur de Chile no hubiera sido posible realizar el estudio. Mira, la verdad, es posible realizar el estudio en Chile. El tema es que ahí no se contaba con datos tan detallados de cuáles eran los ensamblajes de las composiciones de plantas dentro de los bordes. Bien, Okay. los conjuntos de datos que se utilizaron de plantas son muy completos y es un estudio que lleva muchos años, entonces teníamos matrices de ocurrencia en sierras y en bordes que nos permitían realmente poder establecer relaciones reales de si efectivamente se estaba dando una dispersión de semillas desde estas islas de vegetación natural que constituyen las sierras de Tandilla hacia los bordes de camino como trampolines o elementos que permitieran la persistencia de las poblaciones de plantas. Esta calidad de la información y estos datos en Chile no estaban presentes, pero sí a futuro, si se hace muestreo en este tipo de hábitats seminaturales también, es posible llevar adelante un estudio de esas características. Está bien, gracias. Sí, suponía, por lo que expusiste en la disertación. Y la última pregunta, por mi parte, sería, bueno, está claro, o por lo que vos expusiste, que la cantidad de colmenas para cada chacra necesarias o requeridas para una polinización eficiente serían diferentes.
¿Cómo ajustarías la recomendación? Vamos a suponer que la gestión local acuerda en optimizar el servicio de polinización. Estoy refiriéndome a las autoridades, dueños de chacras y, bueno, gestión provincial. ¿Cómo se sugeriría al apicultor en acuerdo con el agricultor respecto del número óptimo de colmenas necesarias para cada tamaño de chacra? Sí, podrías poner en función el modelo, pero específicamente, ¿tomarías en cuenta el tamaño de chacra? Porque hay variables, como dijiste, que las colmenas naturales no se pueden... me cuesta un poco, no sé si extrapolar en un ejemplo concreto la sugerencia al apicultor y productor de manzanas, en este caso, una sugerencia concreta sobre cómo optimizar una polinización eficiente. Esa es la pregunta concreta. No sé si Una forma concreta de cómo concretar una polinización eficiente. Esa Claro, sería la... esa Bien. sería la pregunta en función, por ejemplo, hay determinado tamaño de chacra eh, y bueno, ¿qué requerimiento de colmenas sería necesaria en función del modelo que validaron? Mira, la manera en la que en este momento se podrían hacer recomendaciones para colocar una cierta densidad de colmenas tiene que ver con la realización de experimentos in silico, o sea, en entornos computacionales. Ahí lo que haríamos es generar una serie de escenarios dentro del cultivo, independientemente de su tamaño, de su superficie, con las recomendaciones que ya existen, por ejemplo, en el caso de las manzanas, que van más o menos desde 6 a 16 colmenas por hectárea, ir simulando la actividad de polinización de las abejas, tanto en la chacra como en el paisaje de los alrededores. De esa manera, más o menos, podríamos ver dónde está el punto de saturación de la introducción de las colmenas en el campo, cuando ya se empieza a generar este efecto de desborde y las colmenas empiezan a ir a buscar recursos hacia otros lados. Eso tiene dos implicancias que yo creo que son favorables. Una, que el productor no ponga más colmenas que las que debe para no generar daño en la flor, pero por otra parte también evitar el desbordamiento hacia hábitats naturales para que también podamos contar con polinizadores silvestres en los cultivos. O sea, promover, ¿cierto?, que los servicios de polinización no sean solamente prestados por abejas, sino que también sean prestados por otros organismos que puedan venir de otros lados, ¿no? Así que yo creo que ahora en este caso iría básicamente, como solamente hasta el momento se ha modelado la actividad de la abeja melífera, iría básicamente a no saturar los campos con abejas melíferas y considerar incluso un poco menos para poder también considerar la entrada de polinizadores silvestres externos. Obviamente eso también depende del contexto del paisaje, porque hay zonas como por ejemplo en el Alto Valle de Río Negro, que se sabe que en la época de floración no hay prácticamente polinizadores silvestres, por eso es que se traen estas colmenas a demanda, así que también depende mucho del contexto, pero la idea sería a través de varios escenarios in silico que el modelo sea capaz de identificar a través de metodologías de optimización cuál es la densidad de colmenas adecuada para lograr una polinización óptima en el cultivo. De acuerdo, muchas gracias. Sí, por mi parte nada. Bueno, muchas gracias, Graciela. Doctora Delgado, ¿quiere hacer alguna consulta? Sí, bueno, no podía activar el micrófono, perdón. Gracias. Bueno, a ver. Primero, Fernanda, felicitarte por la exposición, muy clara, realmente, muy buena, tanto en la parte oral como en las diapositivas. Y quería hacerte algunas preguntas. Primero, ¿por qué de la elección de estos 3 lugares, ¿no? Maule, Tandil y la Patagonia, Argentina. Quisiera como una explicación más detallada, una justificación de por qué estos 3 lugares de estudio.
¿sí? Bueno, una de las principales razones para elegir estas 3 áreas de estudio es porque queríamos contrastar este modelo o estas herramientas de modelización en 3 sistemas productivos que fueran contrastantes, o sea, independientemente de que, de que los cultivos de manzana se analizaron en 2 áreas de estudio, la región del Maule en Chile y el Alto Valle del Río Negro, son paisajes muy diferentes entre sí. Eh, la del Valle del Río Negro, por lo que les comentaba, es un valle de irrigación, la vegetación de esa zona es escasa, a propósito, ¿cierto?, el déficit de precipitaciones, y de hecho el balance hídrico es negativo, por ende el riego se hace a través de aguas que son a través de un sistema de embalses y canales de irrigación. En cambio, en el caso chileno, está los cultivos de manzana en el Valle Central, mezclados con vegetación natural de tipo bosque xerófilo, aparte de praderas y pasturas, o sea, es algo mucho más heterogéneo y compuesto por diversas coberturas que sostienen otras poblaciones de polinizadores silvestres también. Entonces ahí teníamos una diferencia interesante en el primer capítulo con la región del Maule, una que teníamos información de resolución espacial mucho más específica para poder darle un puntaje de atractividad floral a cada cultivo por separado, a cada cobertura por separado, y de esa manera poder recoger mejor el comportamiento de los polinizadores, que fue lo que nos llevó, ¿cierto?, a poder tener una demostración de este efecto de desbordamiento que se genera en los paisajes cuando introducimos demasiadas colmenas al modelo. Las flores del cultivo ya se polinizan y las abejas empiezan a buscar recursos en otros lados, lo que tiene incidencia en polinizadores nativos y en los paisajes adyacentes. Luego en Río Negro, que tiene esta particularidad, ¿cierto?, de que los diferentes estudios han ido evidenciando que prácticamente no hay polinizadores silvestres y que se depende 100% de la llegada de colmenas para poder obtener la polinización, que eso era muy importante, contrastaba con lo anterior. Y además contábamos, ¿cierto?, con campañas de campo donde se habían medido in situ las tasas de visitas de los cultivos a los polinizadores. Y por otro lado, en el área de Tandil tiene mucho que ver, ¿cierto?, con la dinámica de perturbación que ha sufrido el paisaje. Recordar, ¿cierto?, que el último objetivo tenía que ver con poder evaluar el rol, ¿cierto?, de estos elementos lineales del paisaje que son parte, ¿cierto?, de su composición y configuración, en el fondo de su estructura. Y en este caso teníamos la particularidad de que el caso del sistema de Tandilia y la matriz agrícola productiva que lo rodea es casi un ejemplo de libro, con todo lo que tiene que ver con el modelo de teorías de isla biogeográfica y los efectos de fuentes sumideros, y también todo el manejo que se hace, ¿cierto?, de los predios agrícolas con herbicidas y pesticidas, que prácticamente hace que los únicos remanentes de hábitat natural, aparte de la sierra, sean los bordes. Entonces, era un sistema muy bueno y muy claro para poder realmente probar nuestra hipótesis de si los bordes de camino realmente estaban ejerciendo un rol o no. Y además contaba con otro tipo de matriz productiva muy distinta al cultivo de frutales, que son explotaciones por ahí de menor superficie, con otro tipo de estructura. En este caso, por ejemplo, la matriz de la llanura pampeana tiene cultivos más extensivos e intensivos como soja, girasol, colza, que son parches mucho más grandes y que en el fondo constituyen islas de vegetación, las serras, en un mar de cultivos. Así que nos parecían 3 sistemas o agroecosistemas contrastantes que eran muy valiosos poder mostrar cuáles eran los efectos que teníamos en cada uno. Bien, ok. Bueno, sí, eso era como algo que era como una duda que tenía de por qué la elección. Por ejemplo, podrían haber elegido en vez de Tandil, Ventaña, ¿no? O, ¿sí? Que también está en la región pampeana, o sea, había distintas opciones, entonces yo quería saber exactamente por qué de la elección de esos 3, ¿sí? Después, tengo una duda en cuanto al estudio en Maule, ¿sí? En cuanto al uso del suelo, ¿no? Que figura como una gran categoría de otros cultivos. Dentro de esa de otros cultivos, ¿serían las plantaciones forestales? Porque en el mapa no figuraba las cultivos. plantaciones... A ver, déjame ver para colocar acá. Sí, sí. Quizás lo pasé Permiso. rápido, pero me parece que, ¿no? Porque dice Sí, así hábitats vemos naturales. directamente.
Bien. No, en este caso, los bosques de pino radiata y eucaliptus se consideraron como dentro de los hábitats naturales, considerándolo con los bosques esclerófilos, pero básicamente, en realidad, en ninguno de estos sitios hubo plantaciones forestales. Estaba dentro de la categorización, pero en ninguno de estos 60 sitios hubo plantaciones forestales cerca. Las plantaciones forestales, si tú miras el mapa, están Sí. más hacia la costa, hacia todo lo que se vendría a ser la cordillera de la costa y acá la zona costera, y hacia la cordillera ya está todo lo que es la vegetación nativa. Y Bien. principalmente la actividad frutícola está concentrada en el Valle Central, donde no hay plantaciones forestales. Eso está todo más hacia... Hay, pero en este caso en ninguno de los sitios que se seleccionó estaban presentes las plantaciones forestales. Ok, pero viendo este mapa, digamos, uno no puede discriminar entre lo forestal y lo no forestal. Está todo incluido dentro de hábitat natural, Sí, ¿no? en este caso sí, en este caso sí. Está Sí, bien. Quizás para algún estudio posterior sería conveniente discriminar, ¿no? Entre lo natural estricto, digamos, y sí, las sí, de lo plantaciones implantado. comerciales. ¿Sí? Igualmente mi Sí, pregunta era a efectivamente. ver qué rol jugaba el eucalipto, ¿no? En cuanto a esto de si lo habían considerado, lo pensaban considerar, en cuanto a su rol, ¿no? En cuanto a la polinización, Sí, que dependiendo de la sí, especie puede ser muy importante. sí, sabíamos que existía esa posibilidad y es algo interesante a estudiar a futuro, sobre todo en Chile, que digamos, el mosaico de cultivos, hay sectores donde sí está muy vinculado a todo el tema de las plantaciones forestales con el eucalipto como una especie clave, ¿no? Bien. Y después, ya la última pregunta es, pero ya Graciela también preguntó un poco, es en cuanto a el tipo de productor, ¿no? Yo quería saber si podías, a grosso modo, pero describir el tipo de productor en los 3 lugares y porque, ¿no? Todos estos estudios sirven en última instancia para aportar a estrategias de gestión, ¿no? Pero dependiendo el tipo de productor que uno tiene en cada lugar y la legislación vigente, si podías describirlo brevemente, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, con respecto a los productores de manzana del Alto Valle, de Río Negro y Neuquén, son básicamente, está una red de productores y después viene toda la infraestructura, ¿cierto?, de agroindustria asociada, que está dominada, ¿cierto?, por empresas medianas y grandes, que son los que en el fondo compran, ¿cierto?, la producción de manzana para el manejo, el embalaje y todo lo que tiene que ver con trazabilidad. Entonces los productores son pequeños y medianos y muchos dependen, ¿cierto?, del apoyo de consorcios o integradoras para poder acceder a la venta de sus productos, ¿no? Entonces, estos productores, que son básicamente los que reciben las colmenas que vienen desde la temporada de floración de la zona pampeana, pueden, a través de este tipo de herramientas, no necesariamente llegar y tratar de incorporar las máximas colmenas posibles a las colonias, sino que fácilmente poder tratar de inspeccionar más o menos de qué calidad vienen esas colmenas y ver más o menos qué cantidad se puede ocupar y dónde se puede distribuir. En el caso de la región del Maule, este tipo de productores están más profesionalizados, son empresas medianas y grandes las que dominan la producción de manzanas, los cultivos son más grandes y están muy apoyados por todo lo que es la infraestructura exportadora y de tecnología. Entonces acá ya el servicio de polinización no es ad honorem o no es a beneficio de los apicultores, sino que ya son servicios de polinización pagos. Entonces aquí sí, estas empresas que tienen explotaciones más grandes o varios huertos juntos, sí les sería muy útil, por ejemplo, poder utilizar estos modelos para poder determinar cuántas colmenas deben utilizar para no influir negativamente en el cultivo, y eso sí representaría una herramienta muy buena en términos de ganancia o rentabilidad de ese factor productivo, o sea, las colmenas como un factor más de la producción y que se paga su introducción al campo.
Y por último, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el cultivo de soja es el principal, con más de 5 millones de hectáreas sembradas, y en este caso los campos también son mucho más grandes, y los productores en este caso combinan prácticas tradicionales con innovaciones en el manejo de plaga y el rendimiento. En este caso también la estructura productiva se caracteriza por presencia de empresas medianas a grandes, ¿no? Con acceso a mercados internacionales, que operan con diferentes tecnologías y producen bastantes toneladas de granos al año, ¿no? Entonces, en este caso, también existe una posibilidad de estos productores de poder tomar estas prácticas productivas que se ve o que se obtuvo como resultado a través de esta tesis que se pueden mejorar. De hecho, en esta zona ya hay algunos productores con algunos campos experimentales, por ejemplo, de kiwi, que siembran los bordes para poder tener refugios de polinizadores y que no traer solo colmenas, y poder también tener abejas melíferas, o sea, abejas nativas visitando, lo mismo que los cultivos de girasol, que también alquilan colmenas para la polinización. Ahí también sería muy bueno poder tener, ¿cierto?, incorporar este tipo de prácticas de manejo, que ellos ya en su mayoría lo incorporan, manejando los bordes de diferentes maneras. Yo lo comentaba, la gran mayoría de los manejos que se tienen son la quema, la siembra, el pastoreo directo del ganado, el rociamiento de insecticidas o de herbicidas para controlar maleza. Entonces, que estas prácticas de manejo transicionen hacia unas prácticas de agricultura más basadas en agricultura regenerativa, para apoyar los servicios ecosistémicos que permitan no solamente tener el manejo de colmenas domesticadas, sino también mantener hábitats para que los ensambles de polinizadores locales puedan aportar, ¿cierto?, a la polinización de esos cultivos también. Bien, bueno, bárbaro. Gracias por tu respuesta. Por mi parte ya estamos. Bien, muchísimas gracias, Isabel. Gracias. Bueno, doctor Reinaldi, ¿alguna consulta? Bueno, lo bueno de ser el último es que ya todas las consultas o la mayoría fueron subsanadas, pero básicamente felicitarte, Fernanda, porque la tesis es súper interesante. Pusiste mucha matemática, yo me dedico más a la parte de sanidad, pero realmente pudiste plasmar la matemática y generar respuestas interesantes para lo que es polinización, que es muy importante y muy interesante. También felicitar a tus directores, a Lucas y Garibaldi y a Pablo Titonel, que entiendo que es un trabajo bastante áspero, por decirlo de alguna manera, pero nada, felicitarte, me gustó mucho leerla, aprendí muchas cosas, no me dedico puntualmente a eso, pero entiendo que es muy interesante. Y bueno, sí, hacerte dos preguntas que, digamos, siempre las intento hacer para ver tu experiencia, ahora que ya tenés experiencia, es con el diario de ayer, ¿qué cambiarías si tuvieras que cambiar algo de la tesis, teniendo en cuenta también las preguntas que hicieron Graciela y Isabel? Si cambiarías algo para encontrar más resultados o directamente considerás que esta parte está bien hecha así, no porque esté bien o mal hecha, sino ya sabiendo un montón de cosas, ¿cambiarías algo si la tuvieras que volver a hacer esta tesis? Sí, todo es perfectible, ¿no? Y a medida que uno va revisando y releyendo los trabajos, va encontrando cosas que se pueden mejorar. Yo quiero destacar tres principalmente. Una que tiene que ver básicamente con el tema de incorporar también los parches de plantaciones forestales, que me parece que es muy importante en algunos paisajes. También en el caso del Alto Valle de Río Negro, nosotros utilizamos, por no estar disponible todavía en el momento en que se hizo la investigación y el desarrollo de este capítulo, el MAP Biomas, que por ahí tenía un poquito más de resolución temática en las categorías de cultivo. Yo habría generado un mapa de cobertura de suelo propio que permitiera distinguir, ¿cierto?, los diferentes tipos de cultivo que hay en la zona del Alto Valle, porque no los pudimos discriminar. El Alto Valle tenía no solamente frutos de pepita como pera y manzana, sino que también tiene frutos de carozo. Entonces, estos diferentes tipos de especies tienen niveles de atractividad floral distintos, y habría sido muy interesante ver qué resultados arrojaba el modelo, pudiendo tener una clasificación temática
más fina que nos permitiera captar esos movimientos que en este caso fueron agrupados en una gran categoría como los cultivos, ¿no? Y por último, también otra cosa sería poder avanzar o haber quizás incorporado en ese momento de una manera más explícita el componente climático, porque es muy interesante poder ver cómo el cambio climático o cómo las variables climáticas pueden afectar la provisión de polinización, considerando, ¿cierto?, los cambios tanto en temperatura o en viento, que influyen cierta actividad de recolección de las abejas melíferas, o sea, con determinada cantidad de radiación las abejas salen o no salen, con una cierta cantidad de viento salen o no salen. Entonces, poder incorporar esos valores de manera más explícita dentro del modelo habría sido muy interesante, al igual que qué sucedía con las colonias cuando se introducen o se aplican pesticidas o herbicidas en los cultivos, que ese también es un manejo que, por ejemplo, se da y no está incorporado en el modelo y son variables muy interesantes de actualizar y quizás con el diario del lunes los podríamos haber incluido en alguno de los 3 capítulos. Bueno, nada, espectacular la respuesta. La verdad que eso demuestra claramente que el manejo que llegaste a tener de toda la maquinaria y la información que has usado, permitió encontrar esos pequeños huecos y esas pequeñas diferencias que vos podrías ahora proponer o intentar soslayar para generar otros resultados. Igual es algo extra, ya te digo, porque me pareció súper interesante la tesis y nada, felicitarte a vos y a tus directores. Fernanda, se me Muchas gracias, permite Muchísimas Francisco. gracias. Sí, una cosita más. ¿Puedo? sí, por Sí, supuesto. sí. No, Sí, adelante. algo que me di que es fundamental, lo puse en el dictamen escrito, pero Fernanda, además de la excelencia de la tesis, porque realmente denota una cantidad de trabajo impresionante, y bueno, en tres lugares distintos, la verdad que es impresionante. También quiero destacar tu exposición. La exposición fue clarísima. La tesis para mí también resultó compleja, no es mi campo disciplinar específico el tema ecológico o la ecología, pero la exposición fue clara. Así que también, además de felicitarte a vos, quiero hacer extensiva la felicitación al director, codirector y a la tutora académica. Así que bueno, eso me faltó, que yo empecé con la consulta, la tenía pensada y no hice lo más importante que felicitar al tesista y a sus directores y codirectores. Así que bueno, eso son. Muy bien. Bien, muchas gracias, Muchas gracias, Graciela. Graciela. Bueno, es el turno entonces de algún comentario del doctor Garibaldi o Titonel, directores. Hola, ¿me escuchan bien ahí? Perfecto. Ah, gracias, dejo la cámara apagada porque estoy desde España con datos sin Wi-Fi y bueno. Está Pero bien. bueno, muchísimas gracias. Gracias a los jurados, las jurados por todos los comentarios. Y bueno, agradecer mucho a Fernanda y felicitarla. Y bueno, esta es una tesis muy particular en el sentido de que ha sido una tesis muy innovadora, ¿no? Y cuanto mayor es la innovación, también mayor son los desafíos y el riesgo. Toda Fernanda participó muy activamente de toda la confección del modelo desde cero, digamos, toda la validación y entonces poder, digamos, también interactuar con profesionales de múltiples disciplinas, ¿no? Con físicos del centro atómico, digamos, y bueno, fue un proceso, la verdad, que muy enriquecedor, digamos, después de la mitad de la tesis, pero enfrentamos un montón de desafíos, digamos, juntos y en equipo durante la primera mitad, ¿no? Realmente nos propusimos hacer algo por ahí muy ambicioso y bueno, y en ese sentido agradecer mucho a Fernanda la paciencia, la buena predisposición, ¿no? Ustedes se imaginan, de repente, bueno, eh, los el modelo no converge, los algoritmos no funcionan, digamos, o nos faltan algunas ecuaciones, y bueno, todo ese proceso, empezándolo desde cero, de una tesis doctoral, aprender a programar en Python, digamos, aprender lenguaje de programación, de lo que implican los modelos, ha sido algo, bueno, eh, espectacular que ha hecho Fernanda y bueno, agradecerle mucho eso y verdaderamente, bueno,
felicitarla en ese sentido. No fue que alguien vino y le entregó el modelo, digamos, y fíjate qué podés hacer con esto, sino que bueno, fue un desarrollo desde cero entre múltiples disciplinas. Y bueno, es eso, ¿no? Tuvo un montón de desafíos, riesgos, y Fernanda la supo superar todas siempre con muy buena actitud. Así que bueno, muchísimas gracias, y gracias a ustedes. Y bueno, por suerte Fernanda también bueno, tiene su beca postdoc, así que va a poder, si todo sale bien y seguimos, y si esta instancia sale satisfactoria, bueno, poder seguir contribuyendo a la ciencia en Argentina y en el mundo, que es tan importante. Muchísimas gracias, Lucas. Gracias, Lucas. ¿El doctor Titonel está presente? No. No. Perfecto. Bueno, entonces ahora el aplauso que se merece Fernanda por la... Gracias, muchas gracias. Excelente. Bueno, ahora con el jurado nos vamos a reunir en una sala. Yo ahora les voy a mandar una invitación para realizar el acta. Todo el resto, si nos queda esperando acá. Bueno, aquí estamos todos presentes. Y la doctora Delgado tiene el acta para la lectura, así que la puede iniciar. Bien, ahora ahí inicio. Guárdenme un segundito, un segundito. Bueno. Perdón, era que estoy en mi casa y bueno, se complicaba un poco. Saludos a las niñas. Sí, por eso. Perdón, ahora voy a comenzar. Bueno, este es el acta número 133, ¿sí? Y en la ciudad de La Plata, el día 31 de julio de 2025, a las 10 horas, se reúnen la doctora Graciela Noemí Albo, el doctor Francisco José Reinaldi y la doctora María Isabel Delgado, presentes por videoconferencia. Miembros del jurado evaluador de la tesis doctoral de la geógrafa Fernanda Andrea Santibáñez Osa, con la presidencia de la secretaria de posgrado y capacitación a distancia, doctora Fernanda Gaspari. El jurado procedió a la sustanciación de la defensa oral y pública de la tesis titulada Diseño de paisajes agrícolas funcionales para la provisión de servicios de polinización, con la dirección del doctor Lucas Garibaldi, codirección del doctor Pablo Titonel y asesoría académica de la doctora Fernanda Gaspari. En cuanto a la instancia de defensa oral, la geógrafa Santibáñez Osa se expresó de forma clara, utilizando gráficos, fotos y mapas que permitieron comprender la magnitud del trabajo realizado. La presentación evidenció el manejo de distintas herramientas y procedimientos que le permitieron realizar esta tesis. El tiempo de exposición fue adecuado y respondió de manera correcta a las preguntas de los jurados. Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del reglamento de la carrera de doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, se propone la calificación de sobresaliente 10. Muy bien. Así que, felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, Fernanda. Felicitaciones. Felicitaciones, sí. Muchas gracias. Muy buen trabajo. Muy con agradecido. vos y Merecido. a tu equipo de dirección también. Bueno, de esta forma damos por finalizado el acto de defensa y bueno, mucha suerte en esta nueva etapa que inicia Fernanda. Muchísimas gracias por todo a los directores y particularmente al jurado que nos acompañó en esta corrida de evaluación de tesis. Bueno, Fernanda, felicitaciones y quedamos a disposición. Saludos a todos. Estamos por finalizar la felicitaciones. Gracias. Saludos, Fernanda, y saludos, Isabel. Gracias. Nos vemos. Saludos. Hasta luego. Nos vemos. Chao, que esté muy bien. Chao. Chao, hasta luego.